Un cordial saludo. Vamos a estar hablando de relaciones entre objetos. Y como en estos videos, en estos otros videos, no vamos a hacer una exposición teórica, sino que vamos a verlo de la mano de un ejemplo. Vamos a abrir BlueJ. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Muy bien. Entonces, dentro de este proyecto vamos a crear una clase que se va a llamar persona. Esta clase persona va a tener dos atributos. El primer atributo va a ser el nombre de la persona y va a ser un atributo tipo string. Y el otro va a ser una referencia a otra persona. Y las referencias en Java se definen de la siguiente manera. Cuando en un objeto tengo una referencia a otro objeto, el tipo que pongo es el nombre de la otra clase. Entonces, aquí vamos a trabajar con una referencia a otra persona, porque vamos a hablar de cónyuges. Entonces, así decimos que ese campo que se llama cónyuge sea tipo persona, o sea que dentro de esta persona vamos a tener la referencia a otra persona que será el cónyuge. El cónyuge puede ser el esposo o la esposa. Entonces, en el constructor de la clase vamos a recibir el nombre. Es como siempre lo hacemos, ponemos el tipo y decimos this.nombre para que quede asignado en el atributo de este objeto. Ponemos el nombre que recibimos como parámetro. Muy bien. Entonces, para asignarle la referencia a esta otra persona que será el cónyuge, entonces vamos a hacer un método que se va a llamar casarse. Y le vamos a pasar la referencia de la persona con quien esta persona se va a casar. Ese va a ser el cónyuge. Y decimos de nuevo this.cónyuge es igual cónyuge que nos pasaron. Vamos a probar lo que llevamos hasta ahí. Bueno, aquí tengo un error, vamos a copiar esto acá. Vamos a probar lo que llevamos hasta ahí. Entonces, vamos a crear una persona que se va a llamar Andrea. Nos pide el nombre, entonces aquí ponemos Andrea con mayúscula. Y vamos a poner otra persona, vamos a crear otra instancia que se va a llamar Daniel. El nombre será Daniel. Muy bien. Si los inspeccionamos, inspeccionemos a Daniel, por ejemplo, y veremos que su nombre es Daniel, bueno, Daniel, pero no tiene cónyuge. El cónyuge está en nulo, ¿cierto? Muy bien. Em, entonces vamos a decirle a Andrea que se va a casar con Daniel. Entonces en Andrea, invocamos el método casarse y le pasamos como cónyuge a Daniel. Voy a repetirlo de nuevo. Invocamos el método casarse. Muy bien. Aquí donde nos pide la persona que va a ser su cónyuge, hacemos clic en Daniel. Fíjense que cuando yo hago clic acá, aquí me aparece el nombre de ese objeto, que es Daniel. Le decimos OK y si ahora inspeccionamos a Andrea, veremos que sí tiene un cónyuge. Recordemos que antes esta estaba en null. Entonces aquí nos dice que hay una referencia a otra persona que es el cónyuge. Y si seguimos esa referencia, nos dirá que esa persona se llama Daniel. Y Daniel todavía aparece como no casado con nadie.
Entonces arreglemos eso y digamos que Daniel entonces también está casado con alguien. ¿Con quién será? Pues con Andrea. Y listo. Si inspeccionamos ahora a Daniel, veremos que ya aparece una referencia al cónyuge. Hacemos clic y esa persona es Andrea. Hacemos clic en el cónyuge de Andrea y veremos que es Daniel. Muy bien, entonces estos dos objetos ya quedaron enlazados. Cada uno tiene una referencia al otro como cónyuge. Vamos a probar esto mismo desde un método main. Vamos a crear una clase que se va a llamar main y esa clase main solamente va a tener un método main. Lo estamos haciendo así para probar esto mismo que hicimos, pero dentro del código. Le decimos, le damos el main como siempre lo hacemos y vamos a hacer en código lo que hicimos ahorita. Entonces vamos a crear una nueva persona. La persona se va a llamar Andrea, igual a new, una instancia de persona, y el nombre que va a estar al interior va a ser Andrea con mayúscula. Vamos a hacer lo mismo con Daniel. Muy bien. Entonces ahora vamos a decirle a Andrea que va a casar con Daniel. Entonces a Andrea le decimos punto para invocar un método de ese objeto de la clase Andrea. em, y lo que podemos hacer aquí, si no recordamos exactamente cómo se llama el método, después del punto presionamos control barra espaciadora y aquí nos dice los métodos que yo le puedo llamar Andrea. Todos estos métodos son heredados de la clase base objeto con mayúscula, pero vamos a usar este que se llama casarse. Hago clic allí y me pregunta quién es el cónyuge, entonces va a ser Daniel. Muy bien. Y vamos a hacer lo mismo con Daniel. Entonces Daniel va a casarse con Andrea. Muy bien. Y vamos a hacer algo más. Vamos a preguntar quién es el cónyuge, cómo se llama el cónyuge de Andrea. ¿Cómo hacemos eso? Decimos system out print ln. Aquí adentro decimos el cónyuge de. Entonces aquí vamos a poner el nombre de Andrea. Andrea punto nombre es. Aquí entonces ponemos Andrea punto cónyuge punto nombre. Este punto es el operador que en inglés se llama dereference. Aquí estaríamos parados en Andrea. Aquí nos iríamos al cónyuge y con el punto después de cónyuge iríamos al atributo del cónyuge, que es el nombre de Daniel en este caso. Vamos a probarlo. Compila bien. Vamos a ejecutar el método main y nos dice en efecto que el cónyuge de Andrea es Daniel. Entonces fíjense que el punto nos sirve para navegar entre los objetos. De nuevo, vamos a hacerlo con BlueJ. Creamos a Andrea, creamos a Daniel, casamos a Andrea con Daniel, casamos a Daniel con Andrea y lo que estamos haciendo aquí, andrea.cónyuge.nombre, en la parte interactiva de BlueJ lo vemos así. Hacemos clic en Andrea, inspeccionamos en cónyuge, entonces aquí estaríamos parados en Andrea. Punto cónyuge es irnos a este campo y el punto es seguir esa flechita y aquí estando parado ya cogemos el nombre que es Daniel. Muy bien. Este es un ejemplo muy sencillo de relaciones entre objetos.
entre la clase persona consigo mismo y los objetos de Andrea con Daniel. Muy bien. Eh, Aquí parece un poco dispendioso que tengamos que casar a Daniela a Andrea con Daniel y a Daniel con Andrea. Entonces, una forma de resolver eso sería crear dentro de la clase persona un método estático. Recordemos que un método estático lo podemos llamar a la clase. No se lo llamamos a los objetos que están aquí abajo en BlueJ, sino la clase que está aquí arriba en BlueJ. Entonces vamos a ver lo siguiente. Public static, para que se lo podamos invocar a a la clase persona, y vamos a llamar casar. Y casar lo que va a hacer es que va a recibir dos personas. Persona P1 y otra persona, vamos a llamarla P2. Entonces vamos a decirle que a P1 lo vamos a casar. P1, no recuerdo cómo se llama el método, entonces, bueno, aquí lo tengo casarse, pero voy a dar simplemente control barra espaciadora y aquí me parece casarse. Pero P1 se va a casar ¿con quién? Pues con P2 y también P2 se va a casar con P1. Lo compilamos. Lo compilamos y vamos a probarlo. Entonces creamos de nuevo una persona. Vamos a crear a Andrea. Vamos a crear a Daniel. Y vamos a invocar en persona método casarse. Vamos a decir que Andrea se va a casar con Daniel. Entonces ahora si inspeccionamos a Andrea, veremos que en efecto su cónyuge es Daniel. Y si inspeccionamos a Daniel, veremos que en efecto su cónyuge es Andrea. Muy bien, esta es una... bueno, fijémonos que BlueJ nos señala con estas flechitas que hay una relación entre las dos clases. ¿Por qué? Porque desde main, fíjense que en main estamos haciendo referencia a objetos de tipo persona, o sea que existe una relación entre esas clases, entre main y persona. Y en el fondo deberíamos también ver una relación de persona con persona porque de una persona se hace una relación a su cónyuge que pues es otra persona.